Hola, muy buenas tardes. Soy Iñaki Lasa, editor de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que en esta ocasión vamos a presentaros a Manuel de Mirti López, que es fundador de Fibratec, quien nos va a hablar de las soleras sin mallazos. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la dinámica del webinar es bien sencilla. A la derecha de la pantalla, en la parte inferior, tienen la posibilidad de seleccionar para realizar las preguntas que consideren necesarias, que después, al final de la presentación, Manuel explicará o dará respuesta a las mismas. Estamos seguros que la información que vamos a ofrecer va a ser de utilidad para su trabajo personal y sin más introducciones ya, Manuel, cuando quieras podemos empezar. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar que más o menos durará una hora. Antes que nada, quiero felicitarles el año, desearles mucho éxito y mucha salud, desde luego, durante este próximo año y después. Bien, pues vamos a ver cómo eliminamos los mallazos y cómo podemos eliminar o agrandar las pastillas, los cortes de retracción en las soleras de hormigón en esta próxima hora. Y para empezar, vamos a empezar primero con la despedida con los mallazos que colocamos en las soleras, y les voy a compartir un poquito cuál es nuestra metodología de trabajo a la hora de seleccionar cuál es la fibra adecuada y después cómo calculamos las dosificaciones. Cada vez que se plantea la construcción de una solera de hormigón, lo primero que hacemos es hacer un cálculo de tensiones Westergaard. Esta fórmula, que parece un poco complicada, luego voy a compartir con ustedes que en nuestra página web hay una sección donde pueden entrar y hacer un cálculo online en cuestión de 15 segundos. Vamos a ver un ejemplo después y lo voy a compartir con ustedes para que lo vean y puedan hacerlo por ustedes mismos. Entonces, no se asusten por las fórmulas. Bien, ¿qué hacemos cuando hacemos un cálculo Westergaard a la hora de construir una solera? Lo que determinamos ahí es las tensiones que se van a generar en esa solera con esas condiciones dadas por el cliente, por la persona que quiere construir esa solera. Si estas tensiones que se van a producir con las condiciones dadas, es decir, el espesor, la compactación del terreno, las cargas que va a haber, el número de repeticiones en el caso de que sean cargas dinámicas, etcétera, etcétera. Si esta tensión no supera el límite de rotura del hormigón que vamos a utilizar ahí, es decir, que tenemos un espesor suficiente como para que no se vaya a romper, típicamente lo que hacemos es colocar un mallazo calzado en el tercio superior de la solera. Es decir, estamos hablando de una solera con un espesor que ya hemos calculado que no se va a romper. Por lo tanto, este mallazo que colocamos aquí no es un mallazo de refuerzo. Este es un mallazo de simplemente absorber las cargas, las tensiones del curado del hormigón. El hormigón, cuando empieza el proceso de fraguado, lo que le sucede es que aumenta la temperatura, provocando una cantidad de evaporación de agua que nos deja cientos de millones de nano agujeritos, nano huecos en la masa del hormigón. Si nosotros dejáramos que este hormigón se moviera con libertad para tapar esos micro agujeros, esas microfisuras, ojo, son micro, no se ven a simple vista. Si nosotros dejáramos el hormigón moverse libremente, podría, debido a la acumulación de estos desplazamientos, nano o micro desplazamientos, podría suceder que aparecieran bastantes fisuras en la superficie. Este mallazo, que ha de colocarse no más de 5 o 6 centímetros de la superficie, lo que va a hacer es inmovilizar el hormigón. Va a absorber esas tensiones, va a inmovilizar el hormigón, de tal manera que va a asegurar, y esto fíjense que es una desventaja en realidad, va a asegurarnos la permanencia de estas microfisuras allí en ese hormigón y los cientos de millones de agujeritos que no son visibles, pero ahí están. Entonces el hormigón va a tener una estructura porosa gracias a que este mallazo nos asegura que eso sea así. Evita fisuras visibles a ojo, pero garantiza
que continúen las fisuras, las microfisuras o los micros agujeritos allí. Simplemente es lo que nos va a pasar. Bien, nosotros lo que aquí pretendemos es, en lugar de colocar este mallazo, colocar cientos de millones de microfibras perfectamente distribuidas. Van a ser microfibras de vidrio alcaliresistente. Después vamos a ver qué tipo de microfibras existen y cuál de ellas se puede utilizar para este tipo de tratamiento y cuál es la mejor y cuáles son las ventajas y cuál es la comparación entre unas y otras microfibras. Por lo tanto, de esta forma lo que vamos a hacer, y luego voy a explicar el cómo es posible que esto se pueda conseguir, vamos a hacer desaparecer todas esas microfisuras desde el mismo momento de su aparición. Bien, si la tensión que se va a generar en esa solera supera la tensión que ese hormigón puede admitir, lo que va a suceder es que ya sabemos que va a producirse una fisura en la parte inferior de la solera. Debido a una sobrecarga aquí arriba, va a haber una fisura en la parte inferior. Esta fisura, típicamente lo que vamos a hacer es colocar, para evitar la propagación de esta fisura hacia arriba, y para evitar el colapso de la solera de hormigón, lo que vamos a hacer es colocar típicamente un mallazo en la parte inferior de la solera. Es decir, vamos a colocar un doble mallazo. Y este mallazo de abajo es el mallazo que va a dar ese refuerzo del tipo estructural, evitando que esta fisura pueda crecer. En esta solera, como ya hemos calculado con el cálculo de tensiones de Westergaard, que la tensión que se va a producir debido a las sobrecargas, el hormigón, la capa, no es capaz de soportarla, al final acabaremos teniendo aquí abajo un montón de fisuras con el tiempo, pero es este mallazo de aquí abajo el que trabajará para que donde el hormigón ya no es capaz de trabajar, el trabajo lo hará el mallazo colocado en esa zona. Pues bien, ese mallazo también se puede sustituir con macrofibras, con fibras grandes, con fibras largas y con una dosificación evidentemente adecuada, que después vamos a ver cuál es y qué dice la norma al respecto. Y de esta manera llegamos a este punto en donde hemos visto que existen dos tipos de fibra, las microfibras, que típicamente hay varias denominaciones diferentes, dependiendo de la fuente, dependiendo del país, dependiendo del autor, pero genéricamente, y esto es bastante aceptado por todos, denominamos como microfibra a todas estas fibras que son más cortas que 2 centímetros de longitud, y llamamos macrofibra a todas las fibras que son más de 21 milímetros de largas. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre esta fibra y la otra? ¿Por qué una sirve para una cosa y la otra para otra cosa? Lo primero que hay que dejar claro es que estas dos fibras no compiten entre sí. Son fibras que son complementarias, complementan el trabajo uno de la otra. Bien, la microfibra aumenta la resistencia a primera rotura por flexión del hormigón como un resultado adicional totalmente, o sea, no buscado realmente, pero lo hace. ¿Por qué? Porque como mejoramos la calidad del hormigón, y después en unos minutos veremos cómo es posible esto, lo que realmente la microfibra va a hacer es hacer desaparecer las microfisuras que se producen en el hormigón. Aunque la ejecución sea perfecta, las microfibras es una cosa que el hormigón las produce, y las microfibras lo que van a hacer es evitar esas microfisuras, hacer que el hormigón sea menos poroso. Por eso va a hacer el trabajo de un mallazo superior, de la parte tercio superior. Pero al hacerlo, además, como un beneficio no buscado realmente, lo que va a hacer también aumentar la resistencia a primera rotura. Las macrofibras, sin embargo, no van a ser capaces de aumentar la resistencia a primera rotura del hormigón, porque al ser macrofibras, cada una de estas fibras es más pesada, más larga, de mayor diámetro, por lo tanto más pesada, y por ende hay muchísimas menos unidades que serían incapaces de coser esas cientos de millones de microfisuras en el hormigón. Por lo tanto, al hormigón no le van a añadir, no le van a aportar ninguna mejora en su calidad. Por lo tanto, la primera fisura
la resistencia a primera fisura del hormigón no va a cambiar. Estas fibras no van a trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca una rotura por sobrecarga. Solo en ese momento es cuando las macrofibras, al tensionarse, empiezan a trabajar. Sin embargo, las microfibras, cuando se produce una rotura por una sobrecarga, no son capaces de sujetar la propagación de esa fisura que se va a producir en la base de nuestra solera. Por lo tanto, unas trabajan antes que la fisura se produzca y las otras trabajan después de que la fisura se haya producido. Esto significa que si nosotros ponemos una losa de hormigón, si fabricamos una losa de hormigón que hacemos primero el cálculo de tensiones Westergaard y vemos que el espesor de nuestra solera es suficiente para lo que la vamos a construir, el poner aquí macrofibras, es decir, fibras de acero o cosas así, significa literalmente tirar el dinero, porque como nunca se va a producir la rotura, esas fibras nunca van a entrar en acción. Por lo tanto, un argumento que he oído muchas veces, como por ejemplo, entonces yo pongo macrofibra por si acaso algún día se rompe para que de última tener ahí pues esa resistencia, ¿no? Pero claro, como hemos calculado la solera, es un aparcamiento, yo qué sé, pues vamos a imaginarnos de 15 centímetros de espesor para un supermercado, donde como mucho va a entrar un camión de reparto por la altura, el tope de altura que hay o lo que sea, que ya está más que determinado, pues esa solera nunca va a llegar a romperse. Por lo tanto, en lugar de habernos gastado el dinero en la macrofibra, en la fibra de acero, la podríamos haber gastado en la microfibra para por lo menos que hiciera el trabajo que se espera de la fibra y aumentara la vida útil de esa solera, ¿no? Esto que acabo de contar, para verlo con números, y aquí es un poco la demostración de lo que les acabo de decir, es la siguiente. Si nosotros cogemos fibra de vidrio alcalirresistente, vamos a comparar la misma fibra, ¿vale? Un tipo de fibra del mismo material, corta y larga, para que vean gráficamente realmente cómo es esto. Si nosotros cogemos nuestra fibra de vidrio de 13 milímetros, microfibra de vidrio de Fibratec, modelo W12AM, y la colocamos con una dosificación de 2 kilos por metro cúbico en un hormigón tipo HA25, lo que vamos a ver es que en lugar de que ese hormigón a primera rotura, a flexión, rompa en torno a 3,30, 3,25, más o menos suele ser el punto de rotura a flexión de ese tipo de hormigón. En lugar de romper, de fisurarse con esa tensión, vemos que solo con 2 kilos de fibra de vidrio, que estamos hablando de 400 millones de filamentos distribuidos con total homogeneidad, van a conseguir llegar el límite, la tensión de rotura hasta 4,3 megapascales. Sin embargo, y aquí abajo tenemos otra fibra de vidrio de 36 milímetros en este caso. Esta tabla de resistencias es de una empresa de la competencia, no es una tabla nuestra. Nuestra fibra es de 39 milímetros de longitud y como nosotros no la ofrecemos por razones que vamos a ver después, pues he preferido coger una tabla pues, de las que están a mano en el mercado. Y lo que vemos es que aquí están los valores a primera rotura por flexión de un hormigón HA25 y vemos que con 7 kilos, 3,25, con 10 kilos, 3,34, con 15 kilos, 3,88. Es decir, que ni con 7 ni con 10 kilos apenas hemos podido conseguir ninguna mejora en la resistencia a flexión, a rotura por flexión de ese hormigón. Por lo tanto, como se puede ver aquí, el trabajo que hace la microfibra en cuestión de mejorar la calidad de hormigón es abismalmente visible por esta mejora en la resistencia a primera rotura a flexión del hormigón. Sin embargo, estas fibras largas nos dejan unas resistencias residuales. Es decir, que una vez que la fisura se produce, hay una resistencia a que esa fisura pueda seguir creciendo, ¿vale? Entonces, cosa que no podemos
decir de la microfibra, porque cuando ha colapsado, cuando ha roto, ha roto. Y las fibras cortas no pueden hacer ese trabajo de evitar que esa fisura vaya creciendo. Entonces, yo creo que con esto se ve con claridad la diferencia entre las micro y las macrofibras. ¿Y cómo es posible que las microfibras sean capaces de conseguir esa mejora de la calidad de ese hormigón? Pues en el ensayo que hicimos con la Universidad de Birmingham, la ingeniería civil de esta universidad, con 2 kilos de dosificación en un hormigón tipo HA25, se pudo constatar que mejora la carbonatación en un 47%, es decir, la penetración de CO2 en el hormigón, que al final lo que hace es oxidar las armaduras metálicas que pueda haber dentro. Pero lo más importante, reduce la penetración de aire en un 87%, la penetración de agua en un 58% y la absorción capilar en un 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente estamos consiguiendo un hormigón mucho menos poroso, de mucha mayor calidad. Lo que va a también repercutir es en la durabilidad de esa solera de hormigón. De ahí la importancia de que todas las soleras, sean cuales sean las cargas, siempre deben de llevar microfibra de vidrio para que podamos tener una solera libre de microfisuras, de microagujeritos y por lo tanto de mayor durabilidad. Esa es la cosa. Entonces, en resumen así corto, lo que podemos decir es que la microfibra nos va a evitar la colocación de un mallazo superior y la macrofibra nos va a evitar la colocación de un mallazo inferior en el doble mallazo. Ahora vamos a ir un poco entrando en detalle. Si colocáramos las dos fibras al mismo tiempo, estaríamos hablando de tener un doble mallazo. Micro y macrofibra juntos es como tener un doble mallazo. Bien, vamos a entrar un poco en profundidad. Voy a tratar de pasar un poco más rápido esto. Y es que primero vamos a ver las microfibras que hay en el mercado, cuáles son las diferencias entre unas y otras. Entonces, en cuanto a microfibras, tenemos las fibras fabricadas en Japón con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, que son nuestras fibras, la fibra V12AM, aunque se llama V12, la fibra tiene una longitud de 13 milímetros. No confundamos esto, es un número de referencia. También tenemos otra fibra que se llama V13 y que también tiene 13 milímetros, entonces es simplemente un número. Después están las fibras de vidrio de China, fabricadas en China, de 12 milímetros. Hay solamente 2 fábricas en donde se fabrica esto. Y después están las microfibras de polipropileno, archiconocidas desde hace muchas décadas. Bien, vamos a hablar primero de las microfibras de polipropileno, que tienen este aspecto algodonoso. Lo que hacen es absorber agua en el hormigón fresco, por lo tanto, resecan el hormigón y la tendencia siempre es de añadir agua cuando ponemos microfibras de polipropileno, lo cual hace que ese hormigón después tenga más microfisuras al haber más agua y además reduce la resistencia del hormigón. Su capacidad, ¿cómo se llama? Límite de rotura, tensión de rotura es de 80 newton por milímetro. Son muy débiles en este sentido, ahora lo vamos a ver. Tienen una densidad de 0,9, por lo tanto no se reparten bien por toda la masa, flotan típicamente en la superficie, forman bolas, grumos y ese tipo de comportamiento, ¿no? Después tenemos las microfibras de vidrio. Las microfibras de vidrio tienen que cumplir una norma, que es la norma 15422, que exige que la fibra tenga una cantidad mínima de contenido de circonio, que tiene que ser del 16%. Esto hace que la fibra no sea químicamente destruida por la alcalinidad del hormigón. Bien, en el caso de las fibras japonesas, esta tiene un contenido de circonio del 17,1%, de tal manera que pueda cumplir con la alcalinidad de todas las hormigones que existen a nivel mundial en todos los países. Las fibras chinas típicamente se construyen con un 14,5% de contenido de circonio porque los hormigones y los morteros chinos son menos alcalinos. Por lo tanto, esta es la primera diferencia entre las dos fibras. Nosotros nos hicimos pasar por potenciales clientes muchas veces con esta fábrica china y nos enviaron certificados falsos en los que decían que su fibra tenía un contenido del 16,7%.
Si alguno de ustedes está interesado en recibir esos certificados falsos, privadamente nos puede mandar un correo electrónico y yo le reenvío con mucho gusto estos certificados falsificados para que vean que, bueno, pues bueno, esto es así y es lamentable, pero bueno. Después tenemos otra ventaja en las fibras de vidrio comparado con las de polipropileno, y es que se mezclan en el hormigón en solo 5 o 10 minutos en el camión de la hormigonera en la cisterna, porque la fibra de vidrio tiene una densidad muy similar a la del hormigón, por lo tanto su distribución es súper homogénea. Y ahora viene aquí la segunda diferencia importante entre las fibras fabricadas en Japón por Fibratec y las fibras fabricadas en China, y es que las fibras chinas se destruyen en 2-3 minutos con el machaqueo dentro de la cuba del hormigón, con los áridos gruesos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al final del ciclo de los 6, 7, 8 minutos que tardamos en mezclar estas fibras en un camión, la mitad de las fibras o más llegan rotas, ¿vale? Y, sin embargo, nuestra fibra es capaz de aguantar hasta 25 minutos entre lo que es el mezclado, el proceso de mezclado en sí, y el tiempo del camión que pueda ir de la planta de hormigón hasta la obra, que pueda estar en velocidad lenta, por ejemplo, unos 10, 12, 15 minutos de distancia. Si van a ser más, es preferible que se añada la fibra a pie de obra para poder aprovechar íntegramente todas las fibras y que no estén dañadas, ¿vale? Entonces, cuando no tiene circonio, pues lo que sucede es esto. Esto es un ensayo que simplemente con 2,2 años después se ve, si no tiene suficiente circonio, cómo la fibra queda destruida. Esta es nuestra fibra, la de Fibratec, que después de 25 años sigue intacta, como podemos ver aquí con estas fotos amplificadas. La ausencia de microfibra de vidrio en el hormigón nos va a también provocar otra situación que con la fibra se podría evitar perfectamente, y es como se pueden ver aquí, pues la parte superior de la solera, el desgaste que va a tener normalmente, pues los cientos de millones de microfibras cosen literalmente el hormigón y evitan este tipo de roturas superficiales. Es un poco por mostrar algunas de las ventajas adicionales. Y esta fibra no va a dejar absolutamente ningún rastro en la superficie del hormigón, nada que ver con la fibra de polipropileno en ese sentido. Se puede pulir perfectamente y sin ningún problema o imprimir, y no se va a ver nada de la fibra. ¿Cómo diferenciar a simple vista muy fácilmente cuál es fibra japonesa y cuál es fibra china? Midiendo la longitud. La fibra, en este caso, el número de la mala suerte, el 13, para acordarnos, es la fibra fabricada en Japón por Fibratec y es la fibra pues, que tiene las características y las ventajas que acabamos de ver hace un momentito. Vamos a ver ahora un vídeo de 3 minutitos en donde quiero mostrar, porque una imagen dice que va más que 1000 palabras, algunos aspectos de la microfibra Fibratec. Y ahora vuelvo con ustedes. Manuel, no se escucha el vídeo. No sé si puedes ponerle sonido. Perdona. Sí, Manuel, decía que el vídeo no se escucha. Está sin sonido. Vamos a ver cómo lo hago. Dame un segundo. Un segundito que... A ver.
A ver si se oye, si se oye ahora. ¿Me lo comentas, por favor? Sí, cuando lo vea te lo digo. Venga. Sí, ahora sí, perfectamente. Fibratec, fibra de vídeo alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los calzos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Estupendo. Bueno, pues esto era voy a pasar otra vez a la presentación y continuamos. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo rápido de un cálculo online. No hace falta que ahora mismo lo hagan ustedes. Yo hago un repaso rápido y después se pueden registrar en nuestra página web poniendo sus datos para estar seguros de que el cálculo online lo utilizan profesionales. No queremos que esté realmente a mano disponible para cualquier persona, sino que queremos que esto lo utilicen profesionales. Por eso les pido que cuando se registren no rellenen los campos poniendo simplemente un puntito y pasando al siguiente y demás, porque en cuanto que llega al webmaster, si no está toda la información, no va a conceder el acceso para poder funcionar. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Se mete uno en fibratec.eu y allí hay una zona que dice cálculo online. Se puede también hacer en el teléfono y la apariencia que va a tener ahora lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a suponer que nos van a encargar la construcción de una solera sobre una esplanada tipo E2 con un espesor de 15 centímetros, con un tipo de hormigón de un HA25, en el que van a circular carretillas elevadoras de 4 toneladas con la carga
máxima. Y aquí lo que podemos ver fácilmente es que si consideramos que en el eje delantero se van a concentrar el 80% de las cargas, vamos a tener una carga dinámica puntual en cada neumático del eje delantero de 1.600 kilos. El cliente nos dice que esta carretilla va a pasar unas 150 veces por día por el mismo punto y además nos cuenta que hay estanterías en alguna zona donde va a tener que soportar una carga puntual de 2.500 kilos sobre una placa de 11×11. Teniendo en cuenta todos los factores de seguridad, ahora vamos a ver qué nos dice el cálculo online. Entonces, entramos en el cálculo online. Es un cálculo online, no es una aplicación, por lo tanto, en el teléfono no va a ocupar ningún espacio. Simplemente, una vez que estamos en esta dirección, lo que hacemos es en estos 3 puntitos seleccionar la opción de colocar este enlace en nuestra pantalla de inicio y tendrá la apariencia de cualquier aplicación, pero cada vez que lo utilicemos tendremos que tener conexión a Internet para que nos haga el cálculo. Entonces, vamos a darle aquí a este botón, calcula tu dosificación. Nos va a llevar a esta otra pantalla donde vamos a seleccionar carretillas, estanterías, porque es lo que nos están pidiendo en esta obra. Una vez estando allí, en este desplegable vamos a poder seleccionar el espesor de la losa desde 12 hasta 24 centímetros y vamos a ver que en un hormigón HA25, con la adición de 2 kilos de microfibra de vidrio, nos va a poder soportar esa solera una carga puntual estática de 2.850 kilos. Esto es nosotros hemos calculado aquí una mejora solo del 5%. La adición de 2 kilos de fibra de vidrio en todos los ensayos que hemos realizado ha oscilado entre un 5 y un 18% de mejora a primera rotura. Por lo tanto, nosotros nos hemos situado en la parte más baja de esa mejora de la resistencia para que, bueno, pues nadie realmente confíe en la fibra de vidrio para aumentar la resistencia del hormigón, porque eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es sustituir el mallazo calzado de la parte superior que no está allí para reforzar el hormigón. De hecho, no refuerza el hormigón, ¿vale? Entonces, esa es la cosa. Y vamos a ver que con 200 repeticiones de esta carretilla, en cada punto de apoyo, en cada neumático delantero, va a poder soportar una carga de 1.860 kilos y en ambas situaciones nuestra solera, con ese espesor y con esa dosificación, va a cumplir con lo que el cliente nos está solicitando. Por lo tanto, no hace falta poner macrofibra ni un mallazo en la parte inferior de esta solera. Con esto va a funcionar de maravilla. Y aquí debajo también vamos a dar una indicación si la solera está en interior o en exterior, a cada cuántos metros aconsejamos hacer los cortes de retracción de la solera en las primeras 24 horas y si puede ser mucho antes que en las primeras 24 horas. Bien, si queremos hacer estos cortes más largos, más distanciados, tenemos aquí una opción, clicamos aquí, que vamos a ver después, y nos lleva a otro producto, a un PDF, donde nos dice cómo hacer para que estas distancias sean más largas, ¿vale? Esto lo vamos a ver en unos minutos. Ahora vamos a hacer un repaso rápido de algunas referencias de obras. Aquí van a ver la dosificación en kilos y el tipo de obra que es para que se hagan una mejor idea de qué tipo de soleras podemos hacer. Esto es un aparcamiento, accesos y demás con 2 kilos para coches, 1 kilo peatonal, 2 kilos aparcamientos de estas instalaciones, todas las soleras internas, 2 kilos en esta nave industrial, en este caso esto es de Buenos Aires porque también exportamos a varios países. Esto es una nave industrial donde había una exigencia mayor con 20 centímetros, fueron 3 kilos por metro cúbico. Estos son los aparcamientos de un supermercado Aldi en Córdoba con 2 kilos, 15 centímetros de espesor. Un aparcamiento, lo que son recrecidos en varias alturas, con 2 kilos en las Palmas de Gran Canarias. Esto es un andén con 2,5 kilos. Aquí no se colocaron 2,5 kilos por ningún tipo de carga realmente, porque además de que ya hemos dicho que la microfibra no la colocamos para buscar mayor resistencia, sino para que haga el trabajo del
mallazo superior y le dé más larga vida al hormigón, aquí lo que hemos conseguido es que estas 2,5 kilos de fibra absorban la energía de todos los trenes cuando pasan, de la vibración, de tal manera que el hormigón pueda durar muchísimos más años. Ese es el trabajo que hizo. Aquí tenemos una solera de una gasolinera con 15 centímetros y 2 kilos de fibra. Normalmente, ahí donde no va a haber rodadura de vehículos, con 1 kilo viene siendo suficiente, porque al poner 2 kilos lo que conseguimos es mejorar la resistencia superficial a la abrasión de la solera de una forma significativa. Para lo que es la retracción plástica del hormigón, normalmente con 1 kilo por metro cúbico viene siendo suficiente. Y después está esta otra fibra que se llama V13 MO de mortero, que por dentro se reparte de una forma espectacularmente homogénea, como se puede ver aquí dentro de este monocapa, y en la superficie no se ve nada. Esta fibra es mucho más fina que la que hemos visto anteriormente y va a sustituir este tipo de mallas en aplicaciones verticales y también en microcemento, por ejemplo, o en morteros autonivelantes puede sustituir lo que es la colocación de los velos. Bien, ahora vamos a ir a las macrofibras. Imaginemos que un cliente nos dice que tiene que hacer un puerto de contenedores con 22 centímetros de espesor, donde va a haber una carga puntual de contenedores que apoyan en las esquinas de 10 toneladas puntuales en cada esquina. Evidentemente, si hacemos el cálculo Westergaard, aquí vamos a ver que nuestro cálculo con este espesor no va a ser capaz ni con 2 ni con 3 kilos de fibra de vidrio, con esa mejora del 5% que le otorga el hormigón, no va a soportar estas cargas y se va a romper por la parte inferior, es decir, va a pasar algo como esto, ¿no? Aquí vemos esta foto que evidentemente hemos roto con una carga muy superior a la calculada para este refuerzo, como las macrofibras, las fibras largas, aquí están atravesadas. Y esta es la manera en la que las macrofibras evitan la propagación de esa fisura hacia la superficie. Ese es el refuerzo que otorgan las macrofibras, las fibras de gran tamaño. Bien, pero las macrofibras tienen que cumplir unas condiciones como mínimo para su dosificación. Esto viene perfectamente explicado en el anejo 7 del nuevo Código Estructural de Hormigón. Y ahí dice lo siguiente: para cada tipo de macrofibra que existe en el mercado, los mínimos se deben de calcular, se deben de marcar cuando el hormigón, cuando la resistencia residual del hormigón cumple con las siguientes condiciones. Yo pongo en este ejemplar, en esta muestra, una cantidad de fibra metálica, vamos a suponer, o sintética, o la que sea, y la llevo, ejerzo una carga y la llevo hasta el punto donde se produce la primera fisura. A esta carga la voy a llamar FL, límite de rotura, ¿de acuerdo? Voy a continuar ejerciendo esa carga hasta que esta apertura, esta fisura de aquí abajo, llegue a un tamaño de 0,5 milímetros. Cuando llega aquí, evidentemente las fibras que hay ahí dentro están otorgando todavía una resistencia residual. Entonces yo mido esa resistencia que están otorgando y la llamo F1. Continúo ejerciendo la carga, me apunto la resistencia cuando está a 1,5 milímetros, me la apunto cuando está a 2,5 milímetros, la resistencia residual, y a 3,5. Pero tomo solamente estos dos valores, la de 0,5 y 2,5 en la norma. Y la norma dice que estos valores tienen que ser así. El F1, este valor, tiene que ser del 40% o más que este. Y el valor F3 tiene que ser del 20% o más con respecto a FL. Si cumple estas dos condiciones, yo puedo decir que esta probeta, con esa dosificación de esa fibra, he conseguido otorgarle una resistencia estructural, del tipo estructural. Si no lo cumple, no está permitido que yo ponga esa fibra con menos, o por lo menos si la pongo, no puedo decir, no puedo alardear de que yo he conseguido reforzar estructuralmente esta pieza, ¿vale? Entonces, y esta es la cosa que
y después hay que calcular para cada caso, porque esto es el mínimo. Entonces, pero luego para cada caso hay que hacer un cálculo estructural con fibras, que es el cálculo TR24, que nos la hace una ingeniería que tenemos en Alemania, contratada en Alemania, y nosotros hacemos estos cálculos sin coste para cualquiera de ustedes que tenga que plantear una obra, ¿vale? Tardamos 3, 4, 5 días en dar el resultado porque hay bastante cola para este tipo de cálculos, pero nosotros le hacemos este cálculo sin ningún compromiso y sin ningún coste en Alemania. Ahora vamos a ver un poco qué tipo de macrofibras existen en el mercado y cuáles son las diferencias. Antes hemos visto las micro, ahora vamos a mirar un poco las macro. Las clásicas fibras sintéticas, las de vidrio largas, que nosotros somos expertos en fibras de vidrio, pero nosotros no las estamos ofreciendo. De ahí que yo he puesto aquí 36 milímetros y no he puesto 36 y 39, porque la nuestra tiene 39 milímetros. Pero insisto, no la ofrecemos y ahora en un minuto vamos a ver por qué no la ofrecemos. Pero sí que se ofrece la de 36, fabricada en China. Y después están las fibras de acero. Ahora vamos a ver por qué la fibra que nosotros estamos ofreciendo supera con creces estas anteriores que acabamos de ver. Son las macrofibras Barchip, las que nosotros estamos proponiendo. Y ahora voy a dar una explicación muy breve de por qué no ofrecemos fibras de vidrio largas y por qué en su lugar preferimos ofrecer las macrofibras sintéticas de la marca Barchip. Pues la respuesta está aquí. Normalmente los calculistas toman como número de resistencia residual para sus cálculos el valor FR3 cuando la apertura de la fisura está en 2,5 milímetros. Si nosotros comparamos en un hormigón HA25, también en un hormigón HA25 la fibra de vidrio larga, comparado con la sintética que nosotros preferimos ofrecer. FR3, aquí está el valor. Si nosotros cogemos una dosificación de 10 kilos de macrofibra de vidrio, podemos ver que la resistencia residual es de 1,06 megapascales. Sin embargo, para ese mismo hormigón, si yo pongo 2,5 kilos de macrofibra sintética, estoy dando 1,45, es decir, mayor que 1,06 y con solo 2,5 kilos comparado con 10. Teniendo en cuenta que el kilo de esta fibra y el kilo de esta fibra más o menos cuesta lo mismo, es evidente que estamos hablando de 4 veces más económico poner esta fibra y encima con mayor refuerzo. Si yo me fuera a 10 a 15 kilos de dosificación, 1,58 de resistencia residual en el punto de apertura de 2,5 milímetros, comparado con 3 kilos, 1,65. Nuevamente, con solo 3 kilos, 5 veces más económico, 5 veces menos cantidad de fibra para tener con esta fibra mejor refuerzo que con esta otra. Por eso no ofrecemos macrofibra de vidrio. Las macrofibras metálicas tienen otro problema, entre otros. Este es uno de ellos y es la carbonatación. El CO2 que penetra dentro del hormigón, debido a su porosidad, porque claro, como el cliente ha elegido poner fibras metálicas en lugar de microfibra de vidrio, pues aquí penetrará penetrará el CO2 y lo que va a conseguir es la formación de sales expansivas. Es un proceso químico un poco largo de explicar, lo pueden mirar en internet fácilmente, y estas sales expansivas van a hacer ensanchar esa fibra o ese mallazo y posteriormente por la oxidación va a perder masa. Por lo tanto, las fibras van a acabar bailando dentro del hormigón y no van a estar reforzando ni sujetando porque una cosa que primero se expande y rompe lo que tiene alrededor y luego pierde masa, pues queda bailando, ya no está sujeto. Y de ahí vamos a ver ahora también una pequeña comparación de costes. Estamos hablando de que macrofibras de vidrio, como mínimo para poder cumplir con la norma que hemos visto anteriormente, el 40% y 20%, en fibras de vidrio tiene que ser 10 kilos. En fibra de acero tiene que ser 20 kilos. En fibra sintética clásica de toda la vida, 4 kilos.
con bar chip, también fabricada en Japón, igual que las fibras de vidrio, otra fábrica, pero también japonesa. Con solo 2,5 kilos se cumple la norma y las condiciones que hemos estado comentando en el anejo 7. Las macrofibras sintéticas normalmente, y las de vidrio largas también, dejan este tipo de aspecto superficial con un montón de fibras sobresalientes. Normalmente tenemos que ir con una llama quemándolas con un soplete, una nave de 10.000 o 7.000 o 8.000 o 15.000 metros cuadrados. Imagínense el follón que puede suponer. Las fibras de acero tienen este aspecto, acaban algunas de ellas tumbadas en la superficie, con la abrasión de los neumáticos, acaban sacando puntas y pinchando los neumáticos, y en un momento determinado incluso se les puede dar patadas en la superficie. Seguro que más de uno de ustedes han visto esta situación con fibras en la superficie bailando, y es que son fibras que en 1, 2, 3, 4 años han dejado de estar metidas dentro del hormigón y han quedado libres en la superficie. Después también tenemos este tipo de fibras, en este caso micro, de acero, que debido a que están por todas partes también, pues se oxidan y dejan estas manchas en la superficie, o estas que son, en lugar de tipo gancho, estas son onduladas, que también nos pueden dejar manchas de óxidos. Sin embargo, nuestra macrofibra sintética bar chip MQ58 no tiene efecto memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien al principio al echar el hormigón algunas fibras se van a ver en la superficie, como hemos visto antes, una vez que pase el pulidor, estas fibras van a quedar dobladas, no van a volver otra vez a levantarse como hacen las demás. De tal manera que nuestra superficie va a quedar totalmente limpio de cualquier tipo de fibra. Y esa es la gran ventaja de la Macrotec, aparte de la economía, aparte de la baja dosificación, encima tiene un tratamiento y un resultado que es similar a la microfibra de vidrio. Por lo tanto, no va a requerir la construcción de una capa de rodadura encima ni nada por el estilo, que cuando utilizamos otro tipo de fibras es un coste añadido, además, que en el caso de utilizar bar chip nos vamos a ahorrar. Esta es la distribución de las fibras dentro del hormigón, y vamos a ver ahora algunas referencias de obras. Estas obras ya son otro tipo de obras con grandísimas cargas, como puede ser pues aquí un puerto de contenedores. Aquí tenemos las vías de tren elevado de Japón, con una dosificación inmensa aquí porque la carga realmente lo merece. Aquí tenemos unas cúpulas para absorber la energía de las olas, que antes estaban hechas con fibras metálicas, y pudimos bajar de 15 a 5 centímetros el espesor de las piezas con solo 3 kilos de dosificación de bar chip, limpio y sin ningún tipo de óxido alrededor. En las zonas marítimas también, como aquí podemos ver en unos muelles en Australia, con 6 kilos de dosificación, se han hecho estas piezas prefabricadas que están libres de óxido y perfectamente reforzadas. Esta es una obra más cerquita, aquí en Tarazona, en España, donde tenemos estos accesos de camiones con un espesor muy pequeño, de 15 centímetros nada más, que el cálculo de Westergaard nos indicaba que se iba a romper. Por lo tanto, tuvimos que reforzarlo con 4 kilos de MQ, más 1 kilo de microfibra, para que hiciera como el efecto de un doble mallazo, y después del pulido, como se puede ver aquí, perfectamente limpio. Y aquí una nave industrial con 3,5 kilos, un almacén en Asturias, donde pudimos hacer perfectamente esta obra, dejando la superficie totalmente, como se puede ver, libre de fibras al paso del helicóptero. Unas advertencias rápidas, y es que las fibras nunca ocasionan fisuras, y esta es otra de las cosas que tiene de ventaja la fibra frente al mallazo. Un mallazo mal colocado, demasiado cerca de la superficie, puede causar fisuras en lugar de evitarlas, debido a la carbonatación. Es una cosa importante que tener en cuenta. Las fibras no hacen milagros. Para que las fibras funcionen bien hay que hacer buenas ejecuciones. ¿Y cómo es una buena ejecución? Pues teniendo cuidado con los siguientes aspectos. Tener una buena compactación antes de hacer la solera para evitar este tipo de asentamientos.
colocar plásticos debajo para evitar la pérdida de agua por el terreno y también para disminuir la fricción entre los movimientos del hormigón y que no quede anclado abajo y que pueda sobre el plástico también deslizarse para que no se generen tensiones debido a la diferencia de la libertad de movimiento del hormigón en la zona de arriba y de abajo, porque tiene dos retracciones diferentes, de velocidades distintas. Evitar añadir agua a la cuba del camión. Esto es una costumbre muy extendida, lamentablemente, en nuestro país y creo que en otros también. Y lo que nos va a ocasionar son este tipo de manchas que llamamos de piel de serpiente o efecto mapa o piel de cocodrilo, y que el motivo, por mucho que llenemos esto de fibras, esto no lo podemos evitar, porque esto sucede debido a exceso de agua en la mezcla. No pasear el camión, no pasear el hormigón. Si pasan más de 1 hora y media desde su producción hasta su vertido, tendremos un hormigón de mala calidad y fisuras. Si no cortamos en las primeras 24 horas o incluso antes, en cuanto que esté duro y se deje cortar, podemos llegar a un lugar, hacer el corte, no ver ninguna fisura. Sin embargo, unos días después, 2, 3, 4 días después, de repente ver una fisura paralela de lado a lado, paralela a nuestro corte y asombrarnos diciendo, pero si yo he llegado a tiempo, pues no, porque el hormigón empieza a tirar dentro por la parte de abajo y una vez que empieza a tirar, si no ha sido a tiempo a debilitar esta zona con el corte, este proceso sigue su curso. Entonces nosotros hacemos este corte, pero como aquí ya empezó a agrietar por abajo, porque no encontró un lugar más débil, lo empezó aquí y esto continúa su curso y acaba apareciendo una fisura aquí arriba. Y después nos echamos la mano a la cabeza diciendo que las fibras no han funcionado, porque esto pasa igual con fibra que con mallazo. Entonces es una cosa que es muy importante y hay que tener en cuenta. Hacer un buen curado, fundamental. Si no hacemos un buen curado, sabemos que nadie tapa con plásticos durante 4 semanas una solera, pero por lo menos taparla, no sé, 10, 12 días, mejora muchísimo las cosas, o utilizar un agente de curado, o regar con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. Bueno, ahora por último vamos a ver cómo agrandamos las distancias de los cortes de retracción. Para ello vamos a utilizar un aditivo en polvo. No va a ser un aditivo líquido como los que nos encontramos habitualmente en el mercado. La diferencia de este aditivo en polvo es que nos va a permitir compensar la retracción que sucede en el hormigón a largo plazo y no solo a corto plazo, que es lo que hacen los aditivos existentes. Vamos a poder utilizar este aditivo en polvo solo con microfibra para en combinación con microfibra para llevar los cortes a 15×15 y si utilizamos un refuerzo del tipo estructural, es decir, con macrofibras o con dobles mallazos, este producto nos va a venir genial para poder hacer cortes hasta 50×50 metros y ahora vamos a ver el cómo y por qué. La retracción plástica la retracción sucede de 3 maneras. Plástica en horas es el 15%, autógena en horas es el otro 15% y la retracción del curado puede durar años y es el 70%. Aquí nuestro aditivo en polvo va a tener éxito, cosa que no sucede con otros aditivos que hay en el mercado. ¿Cómo funciona? Sin extendernos mucho. En cuanto que el agua empieza a evaporar dentro del hormigón debido a las reacciones químicas, empieza la retracción del hormigón. En ese momento, nuestro aditivo empieza a expandirse y rellenar los huecos que deja el agua que se ha marchado de la solera con este tipo de cristales que son más duros que el propio hormigón. Por lo tanto, no empeora la resistencia del hormigón, sino al revés, lo mejora. Es tan efectivo que incluso si hacemos un corte en una solera que lleva Fibratec CR, CR son las iniciales de compensador de retracción. No se produce esta fisura inducida, que es lo que sucede en los casos normales, donde no está el aditivo. Aquí hay un aditivo, hemos cortado y no se ha producido porque hemos compensado la retracción, ya no hay retracción. Si ponemos en los sacos, viene esta tabla
Y si nos fuéramos, por ejemplo, al ejemplo que hemos visto antes de la solera de la nave industrial y el cliente nos hubiese dicho que tiene que hacer los cortes cada 9 metros porque así coincide con los pilares, nos iríamos al espesor de la losa, 15 centímetros, avanzaríamos hasta encontrar las distancias de los cortes deseados, como no hay 9 por 9, nos iríamos a 10 por 10 y veríamos que hay que añadir 1 kilo de fibra de vidrio micro. Como ya pusimos 2 kilos para evitar el mallazo, pues esta fibra no hay que ponerla, solamente tendríamos que añadir 8 kilos de este aditivo en polvo por metro cúbico para hacer los cortes a 9 por 9 metros. Así es como funciona. Si queremos hacer una solera con mayores distancias, ya tenemos que ir a una resistencia, a un refuerzo del tipo estructural. No nos vale combinarlo con microfibra como en el ejemplo anterior. Imaginemos esta solera de 90 por 90 metros, donde normalmente tendríamos que hacer los cortes cada 5 metros. En total, 3.060 metros lineales de juntas. Si quisiéramos hacer pastillas de 30 por 30 metros, con ya sea fibra de acero o doble mallazo, o estamos ahora ensayando para ver si se puede hacer con macrofibras sintéticas también, que de momento tenemos ensayado hasta 25 por 25, todavía no hemos llegado a 30 por 30, para lo cual habría que poner fibra de acero. Podremos, con la adición de 10-12 kilos de Fibratec CR, podemos hacer estos cortes cada 30 metros, no por el CR, sino porque gracias al CR nos vamos a evitar unos problemas que suceden cuando hacemos los cortes tan grandes, ¿vale? Evitándonos, evidentemente, el coste del serrado, del sellado, etcétera, etcétera, porque una solera con menos cortes es más duradera, pero tiene estos problemas. Cuando hacemos cortes muy largos en las juntas y tenemos problemas, y también tenemos un problema de alabeo, que se levantan las esquinas, ¿vale? Ahora vamos a ver de qué se trata y es esto. Cuando a los pocos meses, al máximo 2 años, una junta cortada en una pastilla tan grande puede abrirse hasta 2 centímetros tranquilamente, provocando después roturas, como vemos aquí en la figura, debido al paso de las traspaletas, camiones, etcétera, etcétera, o carretillas elevadoras. Cuando utilizamos Fibratec CR, después de 3 años vemos que esa apertura es 80% menor. Por lo tanto, para hacer una pastilla grande utilizando 30 kilos de fibra de acero está muy bien, pero tendremos esto si no ponemos Fibratec CR para que se quede en esto, ¿vale? Por eso es importante añadirle Fibratec CR a una solera con grandes pastillas. Otro problema que evita el Fibratec CR es el efecto curling, es decir, el alabeo. Aquí tenemos esta solera donde vemos que las esquinas están rotas. Normalmente la gente suele decir, ahí ha habido un asentamiento de terreno. No, señor, no es cierto. Lo que ha pasado es que al tener una solera tan grande, estos cortes tan enormes, imaginemos que estos son 20 por 20 o 30 por 30 o 40 por 40 metros. Aquí arriba tenemos una retracción acumulada por el curado a largo plazo, diferente grado de humedad con respecto a la base de esta losa, donde hay más humedad. Por lo tanto, va a tender a curvar hacia arriba las esquinas en unos milímetros nada más, al paso de los camiones de grandes tonelajes, carretillas elevadoras, miles de veces por aquí, va a llegar al material a su rotura por fatiga y vamos a observar estos rotos en las esquinas y donde realmente la losa simplemente ha llegado a colocarse donde tenía que estar desde el principio. Y no es que el terreno se haya asentado ni nada por el estilo. Con Fibratec CR esto lo vamos a evitar. Eso es otra de las ventajas. Es compatible con cualquier tipo de curado. Y es más, acorta un poco los tiempos de curado del hormigón. Se puede utilizar si vamos a curar con líquidos, con plásticos, con cualquier método, ¿vale? O regando, siempre es compatible. Compatible con cualquier tipo de refuerzo. Fibras de todo tipo, mallazos de todo tipo, sin ningún problema. También, aquí quiero mostrar algunas referencias de obras. Sobre todo son obras en Sudamérica, porque entre el continente americano norte y sur hay mucho tráfico de mercancía y los almaceneros de esta zona no quieren paralizar su actividad debido a roturas, que serían unas grandes cantidades de pérdida de dinero,
por lo tanto demandan muchísimo pastillas grandes y por lo tanto Fibratec CR. Aquí tenemos una de 25 por 25, por ejemplo. Aquí una de 25 por 75 con barras pretensadas en Brasil. Aquí una de 25-25 también en Brasil con doble mallazo, en este caso. Aquí una de 30 por 30. Aquí tenemos el tamaño del operario y tamaño del corte para tener una buena referencia. Esto es en México. Mientras menos cortes hay, las soleras mueren por sus juntas. O sea que mientras menos cortes tengamos, pues más durabilidad. Estas aquí, las bodegas Isios, una obra cercana, una obra muy bonita, donde podemos ver, pues esta es la entrada, ahí tenemos 2 lagos y estos lagos requerían un hormigonado de solo 10 centímetros de espesor, lo cual nos requeriría normalmente hacer cortes cada 2,5 metros, pero eso sería antiestético. Por lo tanto, pusimos Fibratec CR, macrofibra sintética, y conseguimos hacer cortes de 15 por 16 metros para tener una estética pues superior, ¿no? Era una obra de Calatrava, por cierto. Esto es otra en Argentina, 32 por 34 metros, y esto es el día a día. Cualquier solera en un chalet delante de una parcela que tengan ahí hasta 15 por 15, simplemente con la fibra de vidrio y hacer los cortes, pues eso, 10 por 12, 8 por 15, bueno, 8 por 15 no es un buen ejemplo porque el lado largo no debería de ser mayor a 1,5 por el lado corto. Por lo tanto, 10 por 10, 15 por 15, 12 por 12 o 10 por 12, etcétera, etcétera. No hace falta ni llevar las herramientas para cortar. Y esto es así de sencillo y así de fácil para trabajos del día a día pequeños. Y esto ha sido la presentación. Lo que ahora voy a hacer es, estoy disponible para responder las preguntas que pueda haber. Si son demasiado técnicas, tenemos un departamento técnico. Voy a pedir que nos escriban y ahí nuestro equipo de cálculo y arquitectos responderán a las preguntas. Pero todas las que esté en mis manos responder, adelante. Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel, por la exposición. Quiero recordar, antes de trasladarte las preguntas a las personas que nos están viendo y escuchando, porque ha habido varios que han hecho la pregunta sobre poder ver con más tranquilidad el vídeo que has puesto. Entonces, les tenemos que recordar que durante las próximas 24 horas, por lo menos, pueden volver a ver la exposición tranquilamente y pasar para adelante, para atrás y detenerse donde quieran para poder ver el vídeo con detalle. Entonces, en ese sentido, esa pregunta está respondida. La primera que teníamos es una de Marc Bárbara que decía: buenas tardes, si queremos colocar los 2 tipos de fibra, micro y macro, ¿mantenemos la dosificación para cada una o podemos reducir la dosificación? Supongo que lo que quería decir que si se puede reducir no la dosificación, sino el espesor. ¿Puede ser? Podrás, seguramente él nos lo aclarará en el caso de que esté todavía... Creo. A ver, cuando hablamos de macrofibra es porque hemos calculado el espesor de la solera y hay algún impedimento para poder hacerla de mayor espesor. Porque siempre podemos hacer un espesor lo suficientemente grande con hormigón para no tener que reforzarlo estructuralmente. Entonces, cuando vamos a usar macrofibra es porque hay un espesor que tenemos que respetar, pero hay unas cargas que son las que son, y con el método Westergaard de tensiones de cálculo ya sabemos que eso se va a romper. Por lo tanto, vamos a tener que poner macrofibra sintética, o de acero o de más, pero nosotros en nuestro caso sintética. Entonces, vamos a hacer un cálculo TR34 y ese cálculo nos va a decir cuánto es. Cierto es que yo diría que casi el 80% de las obras se resuelven con 2,5 kilos de macrofibra sintética Barchip. Hay obras donde vamos a 3 y habitualmente, a lo mejor el 80% lo he dicho mal, digamos un 60% más o menos con 2,5 kilos, un 15-20% con 3 kilos y otro 10% con 3,5 kilos. Y casos ya muy excepcionales, pues 4 o incluso 5 kilos, ¿vale? de macrofibra sintética. Lo va a dar el cálculo TR34. A la respuesta
si la pregunta fuera si podemos reducir el espesor, la respuesta es sí. Porque a lo mejor si yo en una solera dada con 2,5 kilos, que es el mínimo que aconsejamos, porque además es el mínimo que cumple el anejo 7, es decir, es que hay que poner un 2,5 kilos, aunque fuera sobrado. Y esa solera se puede reducir de, yo qué sé, pues de 18 a 15 centímetros, aumentando la dosificación, a lo mejor medio kilo de bar chip. Claro que podemos jugar con el espesor gracias a las fibras, efectivamente. Si la pregunta era esa, y si no, yo creo que he dado las dos respuestas, por si acaso. No te oigo. Había quitado el micrófono para no... Ahí. Alejandro Grases nos pregunta, hola, ¿cuál es el precio del kilogramo de fibra, o mejor dicho, la incidencia en costo por metros cúbicos en aplicaciones de soleras con tránsito vehicular? Sí, no me gusta dar mucho información de precios por aquí online, debido a que hay personas de todo tipo apuntadas, ¿no? Y no sería conveniente desvelarlo para respetar a los profesionales y los márgenes que tienen que ganarse la vida en la venta de la fibra. Lo que sí puedo decir es que se va a reducir el coste fácilmente entre un 20 y un 40% con respecto a refuerzo de tipo mallazo, o incluso con respecto a las macrofibras metálicas. Sobre todo ahora. No me importa decir lo que cuesta la fibra metálica. Ahora mismo está costando en torno a 1,50, 1,60 el kilo. Si hay que poner 20 kilos, estamos hablando de 30 y muchos euros por metro cúbico. Con fibra sintética, pues podemos estar hablando cerca, quítale 20-30%, fácil. Y además la facilidad de ejecución, porque cuando ponemos fibra metálica y dejan puntas en la superficie y hay que hacer una capa de rodadura encima, etcétera, comparado con la macrofibra bar chip MQ58, que pasas el helicóptero y quedan todas desaparecidas de la superficie y no hay que hacerle nada más encima, eso sería, como dicen los catalanes, a más, ¿no? Es decir, la ventaja económica es grande, Alejandro. Y si quieres saber el precio, por favor, escríbenos indicando a qué te dedicas, si eres profesional del sector, si eres almacenista mayorista o constructor o aplicador, y a cada uno le responderemos con esa información gustosamente, por supuesto. El sonido. Perdón, el sonido. Sí. Ibai González dice, buenas tardes, y soleras pulidas y soleras lavadas superficialmente no quedan pelos de fibra en la superficie. Sí, claro que pueden quedar. Es de cajón, es de sentido común. Sí quedan. Porque una solera... No, pulida no. En pulida no hay problema, para nada. En lavada sí, porque con el chorro a presión levantamos el cemento. Entonces, al levantar el cemento, claro, si hay fibras ahí, pues van a quedar a la vista. A ver, si son microfibras de vidrio, lo que hemos puesto, no se van a ver apenas. No. Pero como sean macrofibras, sí. Método de soplete. Muy bien. Esteban Favela dice, vi que en el vídeo se agregó la fibra a la revolvedora de concreto, o sea, de cemento, entiendo, en un solo paquete. Al camión. ¿Es recomendable o necesario romper el paquete para distribuir la fibra? Para nada, no es necesario para nada. La persona que estaba en el camión, no se le instruyó, y para mejorar, por lógica, la distribución de la fibra, no sabía que ese paquete se disuelve en 8 o 9 segundos cuando toca agua. Bartomeu Bausa dice, en morteros de fachada la colocación de fibra implica la no necesidad de juntas. Otra vez, en fachada, sí. ¿Implica la no necesidad de juntas? Sí. Bueno, eso es una pregunta interesante de aplicador, diría yo. Mejor vamos a hacer esa consulta, si es posible, que nos envíe un correo electrónico a técnico@fibratec.es
fibratec.eu y que lo responda nuestro equipo técnico. Vamos a copiar el correo para que todo el mundo lo tenga. Sí, técnico@fibratec.eu. La jefa del departamento es Julieta. Se puede dirigir a Julieta. Las fibras hacen el mismo trabajo que la malla. No sé si eso responde. Es decir, porque si se coloca malla y se hace una junta, si se coloca fibra, pues también habrá que hacerla. Es lo que puedo decir. Es decir, la fibra lo que hace es una distribución tridimensional, cientos de millones de ellas, de tal manera que todo el mortero, si hablamos de un mortero, o el monocapa, queda totalmente cosido y unido entre sí. De tal manera que, incluso, fíjate qué curioso, nos contactó una persona que estaba encargado del mantenimiento de un campo de pelota vasca, de lo que es el frontón, donde, bueno, yo no soy vasco, pero sé que se trata de una bola de madera cubierta con un cuero, creo, y claro, eso impacta contra ese mortero hasta descascarillarlo, hasta romperlo, y cada X tiempo pues habrá que hacer alguna reparación o algo. Me decía que había leído que las fibras absorbían la energía de los impactos y que le parecía interesante y que había hecho la prueba y que un año después nos escribía diciendo que le duraba muchísimo más el frontón, sin romperse, gracias a las fibras. No sé, lo digo como una curiosidad. Sí, está bien, sí. Esteban Favela dice, ¿hay alguna recomendación de seguridad para los operadores al manipular la fibra? ¿Es volátil? ¿Se requiere respirador o cubrebocas, guantes? No requiere absolutamente nada. Es una fibra, no es una sustancia peligrosa debido a su tamaño. No tiene ningún efecto más allá de, ejemplo, las personas que utilizan la fibra no necesitan absolutamente nada. Las personas que están en la fabricación de la fibra, que sí, en ese caso, se produce un polvo en el ambiente, lo que se les recomienda a estas personas cuando tienen picor de garganta o cosas así, que evidentemente utilizan mascarilla o lo que sea, pero simplemente salir al aire libre, respirar y sin más. Puede producir, si manipulamos durante horas fibra, yo no sé, será porque ya estoy acostumbrado, pero en nuestros inicios que embolsábamos las bolsas a mano, cuando no había un volumen suficiente como para justificar unas embolsadoras máquinas como las que hay ahora, los primeros meses me picaban las manos. Y con el tiempo ya es como cartón, ya no siento nada. Pero es verdad que puede producir algún picor si estamos durante horas con la mano metida dentro de la fibra y jugando con ella. Pero en cuanto a... Llevamos 13 años vendiendo la fibra de vidrio AR japonesa. Hemos hecho más de 5,5 millones de metros cuadrados de solera con esta fibra en todo este tiempo, con total éxito. Es espectacular. Nunca jamás ningún cliente me ha llamado diciendo me pica la garganta o me pica la mano. No da tiempo a que suceda eso en lo que estamos ejecutando una obra, para nada. No es un material ni cancerígeno ni nada por el estilo para el usuario. Nada. Bien, Bruno. Porque sé que hubo un tiempo donde hablaban de fibra de vidrio, del manto o no sé qué, que era cancerígeno. Esto no tiene nada que ver, es otro material. Perfecto. Bruno Di Plerri dice, ¿cuál es la huella de carbono de Fibratec? Buena pregunta. Habrá que mirarlo porque no lo tengo ahora mismo. Lo que sí que puedo decir es que cuando hemos tenido oportunidad de competir en obras, y nuestra arquitecta lo ha tenido que argumentar, el tema de la ecología, nos hemos llevado las obras. Entre otras cosas, las soleras hechas con Fibratec vidrio son reciclables. Es decir, esto se machaca y directamente se puede volver a utilizar. Cuando las hechas con mallazos, cuesta muchísimo reciclar aquello. Porque están los mallazos incrustados, oxidados, etcétera, etcétera. Sin embargo, el vidrio se hace de la arena. Por lo tanto, en la parte final de reciclado es súper conveniente.
Y en la parte inicial habría que preguntarlo, lo podemos preguntar si nos hace la consulta por privado. Muy bien, pues al correo que hemos escrito en la Sí, señor. Ramón Costa, ¿qué recomendaciones tenéis respecto a las juntas de trabajo y de hormigonado para las soleras con fibras de vidrio? Bueno, lo que es la junta de trabajo son las juntas que se hacen al final del día. No hablamos de los cortes de retracción que hay que hacer en las primeras 24 horas, cada 4 o 5 metros o lo que sea. En esas juntas, de hecho, lo que nosotros recomendamos es lo que viene en los manuales de pavimentación. Y en los manuales de pavimentación dice lo siguiente: si el espesor de una solera es de 20 centímetros, hágase las juntas en un área aproximadamente de 20 metros cuadrados. O sea, es que es muy fácil, es decir, espesor 15 centímetros, pues 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados, ¿qué son? 4 por 4, más o menos, digamos, ¿no? 20 centímetros de espesor, pues 20 metros cuadrados de área, 4 por 5, por ejemplo, o 5 por 5. Es decir, esto en cuanto a el hecho de poner fibra de vidrio no nos aumenta las distancias, no cambia. Lo que dice un manual de pavimentación, que no considera las fibras para nada, eso es lo que hay que cumplir en cuanto a las distancias. Y las juntas de trabajo tampoco hay ninguna diferencia. Hay que hacerlas pues como si pusiéramos mallazos, no hay diferencia. Bien. Íñigo León dice, en recrecidos sobre un aislante térmico en viviendas, con una sobrecarga de uso inferior a los que has mostrado, por mucho que el aislante tenga una resistencia a compresión o propiedad, el recrecido conviene que lleve o mallazo o elemento similar. Nosotros estamos vendiendo fibra de vidrio en muchas obras donde va suelo radiante. Es espectacular porque esos cambios de temperatura y esa dilatación, contracción del hormigón, las aguantan esas cientos de millones de microfibras distribuidas con total homogeneidad, gracias a que la fibra de vidrio y el hormigón o los morteros tienen un peso específico, una densidad muy similar. El resultado es espectacular. Para viviendas no hace falta para nada poner un mallazo. Es más, con un espesor tan pequeño como es en una vivienda, en un recrecido, ¿dónde vas a colocar el mallazo? Si es que en un espesor de 3, 4, 5, 7 centímetros, es que no se puede colocar un mallazo. Entonces, casi allí es una obligación poner fibra. Y en este caso, no de polipropileno, que solo sirve para evitar el secado brusco del hormigón y las fisuras que puedan producirse debido al secado brusco del hormigón, porque como he dicho antes, ahí está esa fibra para absorber el agua en el hormigón fresco y retenerlo durante un tiempo más. Tengo un colega del trabajo que a la fibra de polipropileno la llama la fibra de los vagos, porque dice que entonces pues, no hay que ir a regar en las primeras horas, pues te puedes echar la siesta porque el algodón está ahí sujetando el agua, ¿no? Lo malo es que como no tiene una densidad similar a la del hormigón, no se reparte bien. Incluso ese trabajo no lo va a hacer bien, porque va a haber muchos sitios donde va a haber un montón de fibra de polipropileno y otros muchísimos sitios donde no va a haber ni una sola fibra. Por lo tanto, ni siquiera ese trabajo lo va a poder hacer bien y vamos a poder irnos tranquilos a casa diciendo, como tengo fibra, como un algodón que está absorbiendo como una esponja, el agua yo ya sé que durante un tiempo va a aguantar ahí. No necesito ir a regar hasta dentro de no sé cuántas horas. No es cierto, porque como no está en todas partes, pues algunas partes sí, otras partes no. Íñigo León insiste con dos preguntas que enlaza. Dice, el mallazo requiere unos recubrimientos mínimos que limitan el grosor, altura del recrecido sobre el aislante. De ese recrecido de hormigón, ¿cuál sería el espesor mínimo de un recrecido sobre aislante en viviendas? Por ejemplo, un aislante térmico rígido de 4 centímetros y recrecido de 4 centímetros podría ser menor. Yo no cambiaría. No obstante, invito a que escriba un correo a técnico@fibratec.eu
porque no me atrevo a dar una respuesta con esos datos que me acaba de dar, porque igual hay que mirar un poco más en profundidad. No se tarda nada en contestar esa pregunta por correo electrónico. Prefiero que lo haga. Pero el hecho de poner fibra de vidrio, como hemos visto en la presentación, aporta una resistencia mayor, pero como resultado de que mejora la calidad del hormigón. Pero realmente no ponemos microfibra de vidrio para aumentar la resistencia de nada. Por lo tanto, yo haría las cosas, cuando voy a poner microfibra de vidrio, yo haría las cosas tal cual las hago si pongo un mallazo cuya función es absorber la retracción plástica del hormigón, las tensiones de la retracción plástica del hormigón. Solo cuando quitamos un mallazo calzado en la parte inferior de una losa a 2, 3, 4 centímetros de la base por grandes cargas, solo ese es el mallazo estructural que refuerza realmente. Los demás mallazos no están para reforzar, están para compensar la retracción plástica y sus efectos en el hormigón. Y la fibra lo hace muchísimo mejor, porque la fibra no necesita inmovilizar. O sea, los mallazos son para inmovilizar el hormigón, porque al perder agua el hormigón, esos microagujeros, el hormigón tiende a taparlos, entonces se mueve. Ese movimiento que producen esos agujeros es lo que el mallazo intenta parar, ese movimiento. Claro, cuando tú usas microfibra, cientos de millones, y tú coses cientos de millones de microfisuras, de microagujeritos, los coses, haces puentes en todos ellos, el hormigón ya no se mueve. Entonces no hace necesario poner el mallazo. De paso, te lo ha reforzado también. ¿Por qué? Porque ha mejorado la calidad del hormigón. Es un hormigón ahora menos poroso, más resistente. Pero ya está. O sea, yo no intentaría reducir espesores ni cosas así porque le haya puesto fibra de vidrio. Yo haría las cosas tal cual, evitaría poner el mallazo, más barato, más rápido, de mejor calidad y a correr. El sonido. Sí, digo, María de los Ángeles. Ahora. Sí, González dice, ¿curado con lámina de plástico en tiempo frío o caluroso? Curado con lámina de plástico. A ver, la lámina de plástico, voy a comentar, yo no soy experto en hormigonado, soy experto en fibras, pero bueno, en estos años lo que he podido ver y aprender es lo siguiente. El curado en plástico sirve para saturar. Es decir, cuando yo hago una solera de hormigón y aquello empieza a subir la temperatura por las reacciones químicas del cemento al ser hidratado, etcétera, y endurecerse, ahí empieza a evaporar agua. Cuando yo coloco una lámina de plástico para cubrir aquello, siempre esas láminas solapadas 1 metro con una lámina con otra, etcétera, etcétera, para que no entre ni salga aire de ninguna manera de ahí. ¿Por qué? Porque esa primera evaporación va a saturar esa mini cámara que se va a producir entre el hormigón y el plástico, 1 milímetro, va a saturarse de humedad. Al estar saturado esa cámara, no va a permitir más sudoración, no va a permitir que pueda evaporarse más agua de allí. Y eso es el beneficio del plástico. Si alguien levanta el plástico a ver qué tal va el curado, la hemos cagado, porque hemos liberado ese ambiente saturado, esa humedad saturada que había allí, dejando que de ese hormigón pueda escapar más vapor. Entonces, no sé si al explicar la función que cumple el plástico, si responde a la pregunta. Es decir, en frío o en calor, da igual, porque cuando nosotros hormigonamos, en frío, dentro de ese hormigón también sube la temperatura a niveles impresionantes y evapora agua. Por lo tanto, yo haga frío o haga calor, yo lo que quiero es que no se escape agua de allí.
para que ese agua permanezca y asegure que va a activar más partículas de cemento, porque una de las cosas que sucede mucho cuando hace calor, etcétera, etcétera, es que al escapársenos el agua por la evaporación, no solo de la temperatura, también el viento, la misma temperatura dentro de la masa del hormigón, que sube y también tira el agua para afuera, todos esos efectos hacen que muchos millones de partículas de cemento no lleguen a activarse. Entonces, un hormigón que tendría que alcanzar una resistencia de X megapascales se queda en el 70-80%, en el mayor de los casos, o sea, en el 99% de las soleras. Entonces, uno de los motivos por el cual la fibra de vidrio en 2 kilos, que hace un entramado de cientos de millones, creando un obstáculo físico a la pérdida del agua, también ayuda a retener el agua más tiempo y de esta manera asegurar que el agua, que no se escapa, activa más motas de cemento dentro y mejora la calidad del hormigón. Antes hemos visto que la fibra de vidrio en 2 kilos de adición, aunque no lo estamos buscando, mejora la resistencia a rotura por flexión. Eso significa que hay más cemento activado. Si hay más cemento activado es porque es un hormigón menos poroso, lo cual quiere decir que igual que no permite la entrada de cosas, también de alguna manera evita la salida del agua. Por lo tanto, todo eso influye en la calidad del hormigón. Espero poder... Yo creo que está contestada bastante. Sí. Bastante bien. Antonio Rodríguez se plantea si las microfibras son compatibles con aditivos para mejorar la impermeabilización de los morteros y hormigones. Sí, no, ningún problema. Las fibras de vidrio es vidrio, es inerte, es compatible con cualquier aditivo. No tiene es resistente al ácido, es resistente al álcalis, ningún problema. Es una fibra que se puede poner en salas de despiece, cuando la fibra de polipropileno no se puede, porque deja pelos en la superficie que acumula bacterias, etcétera, etcétera. La fibra de vidrio, sí, hasta para eso es buena. Bien. Sí. Emilio Repetto dice, buenas tardes, ¿es posible realizar viviendas de steel frame con microfibras sin refuerzos de hierros en apoyos de muros? Gracias. Con algunas limitaciones sí, y algunas veces ya hemos tenido varias consultas de estas. Entonces, yo en este caso sí que insistentemente le pediría a este compañero que escriba a Julieta, a técnico@fibratec.eu, porque como ya hay trabajos hechos, ella va a poder contestarle muy bien. Va a mejorar su obra, no va a ser del todo, me quito todo, ¿vale? Porque hay cosas que la fibra no puede hacer. Hay cosas que la fibra puede mejorar mucho, pero hay cosas que la fibra no puede hacer. Y eso lo va a contestar mucho mejor Julieta. Muy bien. Iván Cayetano hace una pregunta mucho más concreta. ¿Hay alguna empresa en Argentina como proveedor donde podamos comprar los productos? Sí, Andrés Curtis es nuestro delegado allí, efectivamente. Voy a facilitar el número de teléfono, ya que estamos, ¿verdad? Lo escribimos. De hecho, en nuestra página web, donde dice contactar, están todos los contactos, pero voy a facilitar el número de teléfono y así matamos 2 pájaros de un tiro. Andrés Curtis, ¿no? Andrés Curtis. Y el número es 0054, que es el código de Argentina, 911 5695 2317. Repito, 0054 911 5695 2317. Y tiene stock suficiente porque estamos constantemente enviando contenedores. Pues está escrito ya sobre la misma pregunta de Iván, así que ahí tiene la posibilidad de contactar con Andrés cuando Perfecto. lo crea, será atendido. Alejandro Bellanti dice, para hacer la rampa de acceso a un garaje unifamiliar sin mallas, ¿qué dosificación de cada fibra me recomiendas?
Si el espesor es de 12 centímetros, puede ser 10 si es un vehículo y no muy pesado, pero la norma nos pide 12 cuando va a haber algún tipo de tráfico, como mínimo. 2 kilos de fibra de vidrio, de la de 13 milímetros. Se llama V12AM. AM son las iniciales de antimayazo. Esto es... al principio, cuando empezamos con todo esto, buscamos nombres pues fáciles realmente de recordar, pero... Y bueno, sí, es una curiosidad, pero sí, 2 kilos por metro cúbico de hormigón HA25. Muy bien. David Rodríguez te da las gracias por el webinar, lo valora y dice que es muy bueno, desde Propamsa. Antonio Rodríguez, ¿cómo se comparten las fibras con los aditivos o pone hidrófugos, intento que sea hidrófugos, utilizados donde hay agua en el terreno afectado por el cambio de nivel freático? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se comparten las fibras con los aditivos hidrófugos? Entiendo, pone hidrófugos, pero yo entiendo que es hidrófugos, utilizados donde hay agua en el terreno afectados por el cambio de nivel freático. ¿Cómo se comparten? ¿Quiere decir cómo se distribuyen? Entiendo que será así. Entiendo yo. Con los hidrófugos, ¿cómo se mezclan o cómo se...? Buena pregunta. Pregunta para Julieta. Vale, pues que nos haga, Sí. que escriba al Sí, correo. pregunta para Julieta. Y sí, invito a los compañeros de Propamsa a colaborar más. Muy bien. Por cierto, sí. Íñigo León nos especifica que las 3 preguntas anteriores estaban en una, que la primera la hemos leído por separado, las otras 2 ya sí juntas. María José Ángeles González dice: la dosificación para soleras y la consistencia en usos convencionales residenciales se modifica por el uso de las microfibras, la dosificación para soleras y la consistencia. No. Léemelo, por favor, una vez más. Sí. Dice, ¿Es María de los Ángeles? Ángeles González, la dosificación para soleras y la consistencia en usos convencionales residenciales se modifica por el uso de las... Ya está, ya lo he visto. Mira, María Ángeles, con 2 kilos de adición de microfibra de vidrio, con 2 kilos de adición, con 1 kilo prácticamente no notas diferencia en la consistencia. Con 2 kilos a lo mejor te baja el cono en 1 centímetro. A ver, algo se tiene que notar porque la fibra cohesiona. O sea, no es lo mismo algo que tú le estás poniendo 200 millones de filamentos por metro cúbico y claro, es una masa pues llena de pelitos, ¿no? De alguna manera. Entonces, algo afecta. Pero hasta ahora, en dosificaciones de 2 kilos, que es la mayoría de los casos, porque siempre son soleras o industriales o aparcamientos, 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos. Si quieres poner el tercer kilo, bueno, ya, a ver, la mejora a la abrasión, evidentemente, es clara, ¿no? Pero no es necesaria. Y nunca hemos tenido que ni añadir superfluidificante, ni añadir agua, ni nada. Es decir, 1 centímetro en el cono apenas se nota. Algo, pero no es preocupante para nada. Muy bien. María de los Ángeles, como última pregunta o como proposición, dice si vais a poner a disposición documentación técnica de la fibra, sus usos, condiciones. Entiendo que pidiéndola al correo electrónico no habrá ningún problema. Efectivamente, sin ningún problema. Es más, en nuestra página web hay una parte donde para hacer preguntas técnicas, para solicitar documentos, simplemente dices, pones tus datos y, oye, pues necesitaría la ficha técnica de tal cosa. Y la mandamos, nada, en cuestión de minutos. Muy bien. Estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y siempre hay una persona pendiente ahí para contestar prácticamente en el acto. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias por tu respuesta. Será la última de las preguntas. Tenemos algún agradecimiento más y valoración positiva del webinar. Veo que están entrando alguna más. Sí. El agradecido soy yo por el tiempo
que están todas estas personas de su tiempo valiosísimo dedicándosenoslo a nosotros, que eso sí que me honra. Que genera interés es evidente, eso no tiene discusión alguna. Dice Iván Cayetano, ¿cuántos kilogramos de microfibra lleva por metro cúbico de hormigón? 2 kilos. Por metro cúbico de hormigón, 2 kilos de fibra de vidrio AM. W12AM, 2 kilos. Vale. Para soleras peatonales, 1 kilo es suficiente. Por ejemplo, una cancha de baloncesto, una cancha de tenis, yo qué sé, pues ese tipo de instalaciones deportivas que se hacen de hormigón, 1 kilo está bien. A veces me dicen, es que de vez en cuando entra un camión de basura. Hombre, si entra un camión de basura, dependiendo de la carga del camión de basura, pues a lo mejor tenemos que adecuar, en lugar de hacerlo con 8 o 10 centímetros, que suele ser lo habitual, a lo mejor tenemos que añadirle 2 o 3 o 4 centímetros más. Pero eso lo puede hacer cualquier persona de los que nos están escuchando, pueden hacer ese cálculo entrando en el cálculo online. Es decir, si un camión de basura pesa, me lo invento, 8 toneladas, estamos hablando de 2 toneladas por cada neumático. Si uno se mete en el cálculo online que tenemos, selecciona un espesor, empieza por 15, por ejemplo, centímetros, en el desplegable y mira si a número de repeticiones menos de 50, porque hay una escala 50, 100, 150, 200, creo que es hasta 300. Elige, por ejemplo, 50 repeticiones diarias, elige el tipo de neumático, se mete anteriormente en una página en camión, parking de camiones, por ejemplo, por el tema del tamaño del área de impacto en la carga que se va a producir. Y ahí, por ejemplo, si dice, pues soporta 2.800 kilos y tú sabes que son 2.000, dices, coño, pues voy a reducir el espesor. En lugar de 15, pues ahora pruebas con 14 y luego pruebas con 13. Y ahí donde la resistencia son 2.100, por ejemplo, y tú necesitas 2.000, pues ahí te plantas, porque si bajas 1 centímetro más, pues igual te vas a 1.900 kilos. Por lo tanto, ahí no, 1 centímetro más. Y ese es el espesor. Y con 2 kilos y haces esa cancha de baloncesto. Si va a entrar un camión. Ahora, si el camión no puede entrar, se queda en la orilla y el operario entra, coge el cubo y se lo lleva, 10 centímetros. O sea, lo que haces siempre y le pones mallazo, pues ponle 1 kilo de fibra y no le pongas mallazo. Esa es la idea. Muy bien, Manuel. Pues yo creo que están perfectamente contestadas todas las preguntas. Ha sido importante, sobre todo, estas respuestas, el contacto que les damos para que puedan ponerse en contacto con vosotros y establecer esa conexión que va a permitir solucionar otras muchas cuestiones que surjan a partir de hoy. No sé si por aquí, nada, nos dan la enhorabuena también por el formato, que es lo que agradecemos. Y yo también te la doy a ti por la exposición, porque siempre eres muy claro cuando explicas tu producto, se aprecia que además de conocerlo, lo aprecias tú también, ¿no? Y nada más, comunicar a nuestros escuchantes y videntes que les informaremos de nuevas sesiones que hagamos con Fibratec y contigo y que pueden ver, repetimos, porque se han interesado mucho por lo del vídeo, pueden ver durante las próximas 24 horas a través de la exposición con toda tranquilidad. Muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Feliz año y mucha salud. Suerte. Gracias.